Hola, buenos días, Jaime. ¿Me escuchas? Buenos días, Sí, chicos. ¿Me buenos días, escuchan? profe. Ahí está. Me veía un poco borroso y bueno, limpié la camarita y se ve mejor. Ese se ve bien. Ok. Este, bueno, vamos a hacer dos ejercicios más de optimización. Vamos a ver esto de los teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy, el teorema del L'Hopital, y de ahí ya entramos el día viernes a lo que ya son las integrales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, anoten el siguiente ejercicio. Dice, en un triángulo isósceles, los lados congruentes, recuerden que triángulo isósceles, entonces son los lados, era de un ensayo eso, este, dos lados son iguales, ¿no? Entonces los lados congruentes miden 20 centímetros cada uno. Punto, calcule la longitud de la base, calcule la longitud de la base para que el área sea máxima. Calcule la longitud de la base para que el área sea máxima. ¿Bien? Entonces, tenemos un triangulito. ¿Ok? Dice dos de sus lados son congruentes y que miden 20 centímetros, me parece que dice así, 20 centímetros. Me dice, calcule la longitud de la base para que el área sea máxima. Entonces, lo que estamos buscando es esta longitud, ¿verdad? Para que el área sea máxima. El área sabemos que es base por altura entre dos. Esta para cualquier triángulo, ¿no? Decíamos que cuando era equilátero, decíamos uno, si tenemos uno de sus lados, decíamos, bueno, su lado al cuadrado, la raíz de 3 cuartos por uno de sus lados al cuadrado, ¿no? Como sabemos que era equilátero, entonces todos sus lados son iguales. En este caso es isósceles. Entonces solo dos lados son iguales. Aquí tendríamos entonces altura, ¿verdad? Muy bien, de aquí, entonces, ¿verdad? Si es que yo hago, digamos, el zoom, como nosotros decíamos, vamos a tener este triangulito pequeño, ¿verdad? Donde vamos a tener estos 20 centímetros, tendríamos la altura, y si este es L, entonces sería L medio, ¿verdad? La mitad de esta distancia del triángulo, o la longitud de la base del triángulo. Entonces este es un, le doy acceso. Tendríamos aquí los 20 centímetros. Aquí tendríamos la altura. Aquí tendríamos el L. Si este era L, ¿verdad? Que es toda la base, esta sería L medios. ¿Sí? Muy bien. Esta sabemos que es la hipotenusa, entonces decimos, ok, 20 al cuadrado tiene que ser igual a la suma de sus catetos, ¿verdad? Es decir, la altura al cuadrado más el L medios es el cuadrado. Por lo tanto, entonces acá vamos a despejar la altura, ¿verdad? Porque la base ¿qué es? L, ¿sí? La base es L. Voy a poner el L medios de una vez por, recuerden que la base es L, estoy dividiendo por este 2. Entonces vamos a despejar la altura, ¿sí? Vamos a despejar la altura, para que quede en términos de L. Porque si despejo L, ¿qué va a ser la base, verdad? Entonces mejor despejo la altura H. Muy bien, entonces esto pasa restando. Vamos a dar h cuadrado es igual a 20 al cuadrado menos, si pasa restando, L al cuadrado entre 4, ¿no? Y si le saco raíz, ya sabemos que aquí nos interesa el lado positivo, porque estamos midiendo distancias. Entonces 20 al cuadrado, eso es 400. Y menos L al cuadrado entre 4. ¿Sí? Y ya tendríamos la altura, ya tendríamos el h. Si le sacamos raíz, 400 menos el L al cuadrado entre 4. ¿Ok? Ahora, lógicamente, ese 4 está dentro de la raíz. ¿Ah? Entonces, lo que podemos hacer aquí es, recuerden que estamos optimizando y decimos que para optimizar debemos derivar igual a 0. ¿Por qué hacemos eso? Porque recuerden que estamos buscando
máximos y mínimos, y cuando derivamos igualamos a cero, lo que estamos haciendo es, ok, de una curva, la pendiente, cuando es totalmente horizontal, es cero. Por eso que decimos que es un máximo o un mínimo, dependiendo de qué parte de la curva esté, ¿no? Entonces, para evitar esa multiplicación de funciones, mejor vamos a meter esa L, ¿verdad? A esta raíz. Entonces, tenemos que elevarlo al cuadrado y sacarle raíz, ¿verdad? Entonces, esto va a ser raíz de 400L cuadrado menos L a la cuarta entre 4, ¿sí? Y todo esto dividido por 2. Un poquito más abajo. ¿Se acuerdan del inicio de cálculo, verdad? Que decíamos, ok, para entrar, en ese tiempo era x, entrar el x a la raíz, lo elevamos al cuadrado y le sacamos raíz. Entonces, como se está multiplicando raíces cuadradas, el L pasa multiplicando y ahí está el paso de una vez. Cuadrado y L por L al cuadrado, bases iguales, se suman los exponentes, L a la cuarta. ¿Sí? Entonces ahora sí podemos derivar igualar a cero, ¿verdad? Entonces si yo derivo esa raíz, recordando que tenemos el 1/2 primero, que es este de aquí, recuerden que esto es como que está elevado a lo 1/2, entonces baja ese 1/2, baja ese 1/2, y se le resta 1, ¿verdad? Si le resto 1, quedaría 1/2 menos 1, y eso sería menos 1/2, y por lo tanto pasa al denominador toda la raíz. ¿Sí? Regla de la cadena desde afuera hacia adentro, entonces falta la derivada interna. La derivada interna sería 400, una constante, se mantiene, entonces sería 800L menos, baja el 4, entonces con el 4 se va, L al cubo. Y todo esto igualado a 0, que es de la... Ahí, a 0. ¿Sí? Ok, entonces si yo paso todo esto, este 2 se multiplica, va a ser un cuarto, paso a multiplicar ese 4, se va. Paso esta raíz a multiplicar a 0, se va. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar que los 800 L menos el L al cubo va a ser igual a 0, ¿verdad? Puedo sacar un factor común L, me va a quedar 800 menos L cuadrado es igual a 0. Entonces ya sabemos que si pasa eso, decimos que o L es 0, y lo voy a poner por acá. ¿Sí? En la conexión, como en computación. Entonces o L es igual a 0, o 800 menos el L cuadrado es igual a 0. Entonces si pasa al otro lado el L cuadrado, me va a quedar L cuadrado es igual a 800, ¿verdad? Y yo le puedo sacar la raíz. Y sabemos que nos interesa el número positivo, ¿no? Porque estamos midiendo distancia, la longitud. Entonces la raíz de 800. 800 sería 2 por 400, ¿verdad? 2 por 4, 8, 800. Y sabemos que 400 no es nada más que 20 al cuadrado. Entonces L va a ser 20 raíz de 2 centímetros, ¿verdad? Entonces L es 20 raíz de 2. ¿Sí? Recuerden que raíz de 2 sería 1,41. Entonces vamos a ver más o menos cuánto es en centímetros 20 raíz de 2. Sería 28,2842 centímetros. ¿Sí? Eso por si querían saber la longitud, ¿no? Entonces esa sería la longitud de la base, que haría que la base de este triángulo isósceles sea, el área sea la máxima posible. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Muy bien. Entonces, de acceso. Y este ejercicio simplemente decía que es un triángulo isósceles con sus lados congruentes, miden 20 centímetros, ¿sí? Y nos pedían hallar la longitud de la base, por eso aquí estaba la incógnita,
para encontrar el área máxima. Nada más. Vamos con el último entonces con respecto a optimización. Entonces anoten. Este es el más complejillo de todos. Así que aquí les haré unos 7, 8 minutos para que lo intenten, ¿no? Y luego ya lo resolvemos acá. Entonces dice, se quiere construir un tanque de gas. Se quiere construir un tanque de gas formado por un cilindro y dos semiesferas. Se quiere construir un tanque de gas formado por un cilindro y dos semiesferas. El costo por metro cuadrado, el costo por metro cuadrado de las semiesferas es el doble de la parte cilíndrica. El costo por metro cuadrado de las semiesferas es el doble de la parte cilíndrica. Punto. Si la capacidad del tanque, si la capacidad del tanque es de 10 pi metros cúbicos, si la capacidad del tanque es de 10 pi metros cúbicos, calcule las dimensiones que minimizan el costo total de construcción. Calcule las dimensiones que minimizan el costo total de construcción. ¿Sí? Porque puede haber tanques o más anchos o más largos, ¿verdad? Que contengan el mismo volumen, 10 pi metros cúbicos, pero la cosa es ver cuál me cuesta menos, ¿verdad? Muy bien, entonces en resumen, se quiere construir un tanque de gas formado por un cilindro y dos hemisferas. El costo por metro cuadrado de las hemisferas es el doble de la parte cilíndrica. Si la capacidad del tanque es de 10 pi metros cúbicos, calcule las dimensiones que minimizan el costo total de construcción. ¿Sí? Muy bien, tienen 7, 8 minutos. Traten de plantearlo y de ahí lo resolvemos acá.
Muy bien, chicos, ¿cómo le fue? ¿Alguna idea? Por lo menos si vieron cuál es la restricción, ¿no? La restricción era el volumen, ¿verdad? El volumen de la capacidad máxima que iba a contener el tanque cilíndrico con dos bombonas en sus lados, ¿no? Esa era la restricción. Se quiere construir un tanque de gas formado por un cilindro y dos semiesferas, ¿sí? Entonces, el cilindro y dos semiesferas. Entonces, algo así, ¿no? Se fue. Imaginen así, yo no sé dibujar, ya saben. Entonces, digamos que aquí está una semiesfera y acá está la otra, y por lo tanto, ¿cuál sería el volumen? Sería el volumen igual al cilindro, ¿verdad? Cilindro más la esfera completa. Si sumamos la mitad y la mitad, ya tenemos toda la esfera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto me dice que era la capacidad? Tanque es de 10 pi metros cúbicos, ¿sí? Entonces, tiene que ser de 10 pi metros cúbicos. Entonces, el volumen, recuerden que para el cilindro circular recto decimos que simplemente es el área del círculo, que es pi por radio cuadrado, pero por la altura, ¿sí? Entonces, pi radio cuadrado por la altura, ¿verdad? Porque va a ser el área del círculo y por la altura, entonces está el área del cilindro circular recto. Más el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces, en este caso vemos que se repite R, pero faltaría H, ¿verdad? Entonces, esa es la que buscaríamos despejar porque sería la más sencilla, es decir, dejar H en términos de R. ¿Cuál es el volumen? Bueno, la capacidad máxima va a ser de 10 pi metros cúbicos. Esto va a ser igual a pi r cuadrado H más 4 tercios de pi r al cubo. ¿Sí? Entonces, bueno, va a pasar el metro ya no lo va a poner. Va a pasar esto a restar, ¿verdad? Menos 4 tercios de pi de r al cubo igual a pi r cuadrado h. Y de una vez aquí mismo puedo pasar a dividir el pi entre el r cuadrado y a dejar despejado h, ¿verdad? Entonces h y pasa a dividir el pi r cuadrado. ¿Sí? Entonces repito, este 10 pi metros cúbicos era la capacidad máxima, ¿verdad? Lo que va a contener este cilindro circular recto con dos semiesferas en sus lados. Entonces buscamos despejar h. Esto pasa restando y el pi r cuadrado pasaría dividiendo. Entonces si yo reparto, ¿verdad? El pi r cuadrado, bueno, acá me va a quedar que h va a ser igual a 10 entre r cuadrado, ¿sí? Se va a pi, me va a quedar 10 entre r cuadrado. Menos 4 tercios, pi con pi se va, r cuadrado con esta r cúbica me quedaría una r, ¿verdad? Si lo reparto acá. Pi se va y me quedaría este r cuadrado se va y se va esta 2r de aquí, me quedaría solamente 1. ¿Sí? Entonces esta sería mi restricción, ¿verdad? Que la altura va a ser 10 entre el radio cuadrado menos 4 tercios del radio. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok.
Disculpe, profe, ¿cuál de los temas es este? Optimización. Con esto estamos terminando optimización. Ok. Entonces, recuerden, aquí está la restricción, ¿verdad? Esta es la restricción que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuál sería el costo total de la construcción de este cilindro, ¿verdad? El costo total. Bueno, costo total sería, recuerden, si estamos construyendo un cilindro, no lo vamos a construir sólido, es decir, no vamos a llenar la capacidad con todo el metal, sino que vamos a construir la parte de afuera, digamos el cascarón, ¿sí? Para que este pueda contener agua, gas, lo que sea, ¿no? Entonces es el área de la superficie, no es sólido. Por ejemplo, no es que voy a poner el volumen, porque si pongo el volumen sería el total que desde adentro hasta afuera lleno, ¿verdad? De, no sé, una bola de acero, por ejemplo. Lo que vamos a construir es el cascarón, lo que va a permitir contener gas, agua, gasolina, qué sé yo. Muy bien, entonces es el área de la superficie del cilindro circular recto y y de la esfera. Entonces yo les voy a comentar un truquito que fácilmente uno se debe aprender el volumen y sabemos que el área superficial simplemente es la derivada de esto, ¿verdad? Con respecto al radio. Si yo derivo esto, entonces voy a tener 2 pi de r por h, ¿verdad? Allá tengo el área de la superficie. Más, y ojo aquí, recuerden lo que les decía el ejercicio, les decía el costo por metro cuadrado de las semiesferas es el doble de la parte cilíndrica. Entonces es 2 veces, ¿verdad? 2 veces y ahora sí la derivada. Si yo derivo con respecto al radio, este 3 y este 3 se va, entonces me va a quedar 4 pi de r al cubo, ¿verdad? Muy bien. Entonces el costo total es 2 pi del radio. ¿Y qué es la altura? 10 entre r cuadrado menos 4 tercios de r más 2 por 4, eso es 8 pi r al cubo. ¿Sí? El costo total entonces va a ser 2 por 10, eso es 20 pi entre r, ¿verdad? 2 por 10, 20 pi, y se va una r, entonces me queda r en el divisor. Profe, ¿no ¿Sí? sería 4 pi por r al cuadrado? ¿En dónde? La derivada del volumen Ah, sí, de la tienes esfera. toda la razón. Muchas gracias. R cuadrado. No recuerdo. Sí, me olvidé de restarle uno. Gracias, gracias. Muy bien, exactamente, es r al cuadrado. ¿Sí? Bajamos esta 3, se va con este 3 y me quedaría r al cuadrado. Muy bien, gracias. Acá, 2 por 4, decíamos que eso es 8, ¿verdad? 8 tercios de pi y radio cuadrado, ¿verdad? Porque radio por radio se suman bases iguales, se suma el exponente, ¿no? 8 pi al cubo, perdón, 8 pi entre 3, r cuadrado. Y simplemente más 8 pi del r cuadrado. Ok, entonces hasta ahí ya estamos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo decíamos que maximizamos o minimizamos? En este caso estamos hablando de costos y por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos? Minimizar el costo, ¿verdad? Entonces, lo único que debemos hacer es derivar igual a cero. Entonces, el costo total lo derivamos y lo igualamos a cero. Recuerdan que les había mencionado yo cuando derivan el costo total, esto es simplemente economía, pero porque lo tengan presente, que se vuelve el costo marginal, ¿sí? Costo marginal. Cuando derivan el costo total, se convierte en el costo marginal, que es el costo de producir una unidad extra. Pero bueno, eso para los que son de economía. Entonces, derivando eso, aquí está entre r pasa al numerador con -1, baja entonces el -1, me va a quedar menos 20 pi, y se le resta 1 al r, entonces me quedaría r a la -2 y por lo tanto r al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Menos 16 tercios de pi de r, ¿verdad? Porque baja ese 2 a multiplicar, entonces me quedaría 8 por 2, 16. Y más 16, sí, 16 pi r, ¿sí? Igual a 0. 2 por 8, 16 pi r igual a 0. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tenemos dividiendo r cuadrado, r y acá r.
Entonces lo que podríamos hacer es, por ejemplo, no sé, multiplicar por un r cuadrado a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Así que yo multiplico por r cuadrado por 0 es 0. Entonces si hago eso me va a quedar menos 20pi menos 16 tercios de pi r al cubo, ¿sí? Más 16 pi r al cubo. Y esto igualado a 0. Simplemente multipliqué todo por r cuadrado. Entonces esto se va al cubo, al cubo. Si se dan cuenta, esto es lo mismo, simplemente tengo que restarlo, ¿verdad? 16, quitarle 16 tercios. ¿Sí? Como que vean, 1 le quito un tercio, entonces me va a quedar 2 tercios, ¿no? Bueno, este menos 20 lo puedo pasar al otro lado. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver. Vamos a ver por acá. 16 menos 16 tercios. Entonces, para que estén bases iguales, multiplico y divido por 3, ¿verdad? Porque va a estar en bases iguales. Si 3 por 16 le quito un 16, es como que se multiplica de 2 por 16 y por lo tanto sería 32 tercios, ¿sí o no? ¿Sí? No puse el pi y el r porque ya es lo mismo, ¿no? Simplemente es para saber cuánto va a dar el resultado de esto. Entonces repito, está el 16 menos el 16 tercios. Divido entre 3, multiplico para 3 para no alterar la expresión. Es como que multiplicar para 1. Como las bases son iguales, entonces aquí la base. Y 3 por 16 menos 16 es como que simplemente multiplique 2 por 16, ¿no? Entonces 2 por 16, 32. Muy bien, entonces aquí me va a quedar 32 tercios de pi de r al cubo es igual a 20pi. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que puedo hacer es que este 3 pasa a multiplicar, este 32 a dividir y el 20, perdón, y el pi pasa a dividir también, ¿verdad? Entonces los pi y el pi se van, ¿no? R al cubo va a ser igual a 3 por 20pi. 3 por 20pi entre 32 entre pi. 32 entre pi. ¿Sí? Pasan a multiplicar, pasan a dividir. Entonces, bueno, aquí puedo sacar mitad 16, mitad 10, mitad 8, mitad 5, ¿verdad? Y pi con pi se va. Entonces, va a quedar que r al cubo va a ser igual a 3 por 5, eso es 15 octavos. ¿Sí? Y yo puedo sacar la raíz cúbica, ¿verdad? Sabemos que sacar una raíz cúbica de un simple número, ya dos raíces se hacen imaginarias y esa de ahí la que sale es la real, ¿no? Entonces, r es igual a la raíz cúbica de 15 entre la raíz cúbica de 8, eso es fácil, ¿verdad? 2. 2 por 2, 4 y por 2 es 8. Entonces, esto es 2. Entonces, ahí tendríamos nosotros el radio, ¿verdad? Que es la raíz cúbica de 15 entre 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos faltaría? La altura, ¿verdad? Nos faltaría encontrar la altura. Entonces, podríamos decir que el radio ya lo tenemos. Nos falta la altura. Bueno, el radio es la raíz de 15 al cubo entre 2. ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. Y sobre todo si quedó claro por qué el costo total está en términos de la construcción del área de la superficie y no del volumen como tal. ¿Sí? Porque recuerden que si estamos hablando de volumen, estamos hablando de que todo este objeto sea sólido, es decir, que todo sea metal, pues no va a tener chance de que entre el agua, la gasolina, el gas, lo que sea. Entonces, por eso es el área de la superficie. Muy bien, entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar ese radio en esta altura y ya tendríamos las respuestas, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Calcule las dimensiones. Ajá. Bueno, vamos a borrar por aquí.
El r cuadrado sería lo de allá al cuadrado, ¿verdad? Es al cuadrado entre 4, ¿verdad? Si yo elevo 2 al cuadrado, eso es 4. Dando esto al cuadrado, simplemente es la raíz cúbica de 15 al cuadrado. Menos 4 tercios de r, que es raíz cúbica de 15, entre 2. ¿Sí? 4 tercios de r, raíz cúbica de 15, entre 2. Entonces, bueno, este 2 con este 4 se puede ir. Y acá si yo hago extremos con extremos y medios con medios, entonces va a ser 4 por 10, eso es 40, ¿no? 40 de 15 al cuadrado, esto al cubo, menos, que me queda 2 tercios de la raíz de 15 al cubo. ¿Sí? Bueno, y la vamos a dejar ahí. Ahí podríamos multiplicarla aquí por la raíz del cubo de 15 y luego multiplicarlo acá, pero ahí no más. Suficiente sufrimiento por ahora. No, mentira. Ok, ¿alguna duda? Digamos que están en su examen y este es su ejercicio, ¿no? Si ya terminaron todo y tienen el tiempo, bueno, pueden tratar de simplificar aún más el H. ¿Sí? Profe, una duda. ¿Esto no era parte del primer parcial? Me parece que sí, no sé. Es que ahora, como les había comentado, al final del primer parcial lo habían adelantado mucho. Antes se terminaba ¿cómo se llama? En esto de las razones de cambio. Igual el viernes vamos a comenzar con las integrales, así que no se preocupen. No son complicadas, son cinco métodos de integración. ¿Sí? Esto más que nada para los que vayan a mejoramiento, no obligados, sino porque quieran mejorar, tengan el respaldo, ¿no? Ok, ¿alguna duda? Muy bien. Su clase me parece que solo le dan un ejercicio de cada cosa y por eso que iban flash pues en el primer parcial. Al final, más que nada. Entonces no sé si con un ejercicio ya les queda claro cómo resolver los distintos tipos de ejercicios que le ponen. Ok, vamos rápidamente con los teoremas. Con los teoremas. Entonces vamos con el de Lagrange, que es el teorema de valor medio, ¿verdad? ¿Sí? Que es el teorema de valor medio. Simplemente le dice si f es una función que es continua en AB, entonces f continua en AB, ¿sí? Y le dice que sea derivable en AB, y derivable, es decir, que la derivada exista en A como AB. Existe al menos un número x sub 0 en AB, x sub 0 pertenece a AB, lo estoy escribiendo en términos matemáticos, ¿no? Y que existe, entonces existe. Existe un x sub 0 que pertenece a AB, tal que la derivada en este x sub 0 es igual a f de b menos f de a entre b menos a. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo esto? Bueno, que si tiene una función que sea continua y derivable en esa b, va a existir un punto que ustedes lo van a evaluar en la derivada, que es igual a la imagen de la función. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, que, no sé, f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a evaluar esto en un punto A1 y un punto B2. Pero aquí ya tenemos el AB. Vamos a encontrar las imágenes, bueno, evaluando la función, ¿verdad? Decimos la función en 2 y la función en 1. En 2 sería 4
y en 1 sería 1. La tenemos de este lado. Aquí me dice f' en x sub 0, entonces vamos a derivar el f de x. F' en x sub 0, entonces va a ser derivada. 2, como es en x sub 0, entonces en lugar de x sub 0. ¿Sí? Entonces me dice que es derivada en el x sub 0 igual a la imagen entre el b menos a. 2x sub 0 va a ser igual a b, la imagen de b y la imagen de a. 4 menos 1 entre 2 menos 1. Y por lo tanto, esto es 2x sub 0 es igual a 3 medio. No, perdón. 3 nomás. 2 menos 1, 1. Entonces queda 3. Entonces el x sub 0 va a ser igual a 3 medios. Entonces, ¿qué les está diciendo esto? Si hacemos una gráfica, ¿qué les está diciendo esto? ¿Bien? 3 medios sería 1.5, ¿no? Si graficamos el x sub 0, perdón, el x cuadrado sería algo así, ¿no? Una parábola. ¿Sí? Muy bien, el punto 1 puede ser, por ejemplo, aquí, y el punto 2 puede ser, por ejemplo, acá. Imaginémonos que aquí pasa una recta. Y por aquí estaría, yo sé que no se ve mucho, pero por aquí estaría la otra, la del 3 medios, ¿sí? Entonces aquí está el punto 1, 1. Y acá estaría el punto 2,4. ¿Sí? Y en este punto está el 3 medios. Recuerden que aquí está 1, 2 y 3 medios es 1.5. Entonces lo que les está diciendo esto es que si la función es continua y derivable, va a existir un punto x sub 0 que pertenezca entre medio al intervalo, ¿se dan cuenta? En medio del intervalo, porque aquí está, y que no sea los extremos, es decir, que no sea ni 1 ni 2, sino que intermedio. En este caso, 1.1 medio. Puse 1, en vez de dividirlo. 3 medios, ahí sí. En este caso 1.5, ¿no? En el cual las pendientes son iguales, ¿sí? Porque si yo evalúo eso, ya sabemos que nos da 3. Ahora, si yo en la derivada, que es 2x sub 0, evalúo el x sub 0 que encontré, que es 3 medios, 2 y 2 se va, me va a quedar 3. Entonces 3 igual a 3. Simplemente esa es la introducción del teorema de Lagrange. Nada más. ¿Sí? Sencillo. Vamos ahora con el de Rolle. Son similares estos teoremas, no son complejos. Recuerden que el viernes ya entramos a las integrales. Rolle. Aquí en cambio es, si f es una función continua en AB, igualmente, y derivable en AB, existe y derivable en AB, y si f de A es igual a f de B, y si f de A, es decir, la imagen de A, es igual a la imagen de B, ¿sí? Entonces existe al menos un número x sub 0, entonces existe un x sub 0 que pertenece al intervalo AB, ¿sí? Tal que el f' en este x sub 0 sea igual a 0. ¿Sí? Muy bien, nada más que eso. Entonces, si el teorema de Rolle es que si f es continuo en AB y derivable en AB, y que si sus imágenes son iguales, entonces va a existir un punto x sub 0 que pertenece a dicho intervalo, en el cual su derivada es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué podrían estar imaginando en este caso? Bueno, que sería algo lógico de los máximos y mínimos, ¿verdad?
Si le está diciendo que pasa por, si son iguales, aquí está la función, le está diciendo que son iguales, puede ser, por ejemplo, que aquí está A y aquí está B. Y que como pasa por el mismo punto, podría ser algo así, ¿verdad? Y dado que en ese intervalo, ¿verdad? Las imágenes son lo mismo, que puede ser cero, ¿no? Entonces, bueno, por aquí puede estar la derivada que encuentre el máximo. O de igual manera, puedo poner yo por acá un valor C, aquí un valor, no sé, F, y que, por ejemplo, en lugar de, viene desde arriba, ¿no? Baja y como la otra imagen en F también pasa por cero, bueno, entonces va a existir un punto X sub 0 tal que su derivada sea igual a cero. En este caso, un mínimo, ¿verdad? ¿Recuerdan de las gráficas sofisticadas? Entonces, cuando dicen una derivada en un punto y que sea igual a cero, entonces le estoy diciendo que la pendiente en ese punto es horizontal y por lo tanto puede ser un máximo o un mínimo. ¿Sí? Muy bien, entonces decimos en f de x igual a x menos x al cubo. X menos x al cubo. Y esto lo vamos a evaluar en menos 1, 0 y 0,1. ¿Sí? Menos 1, 0 y en 0,1. Ok, entonces ya tenemos el valor de A, el valor de B, menos 1, 0. Son distintos puntos. ¿Eh? La misma función, distintos puntos. Entonces la imagen en menos 1 y la imagen en 0. La imagen en 0 va a ser 0, ¿no? 0 menos 0, 0. Menos 1 y menos 1 al cubo. Entonces aquí también va a ser 0, a ver, porque sería menos 1 al cubo, sería menos 1, con este menos se hace positivo, queda 1 y con el menos 1 acá, 0. Entonces sus imágenes pasan ambas por 0 y por lo tanto ya sabemos que la imagen de A y la imagen de B son iguales, ¿no? A, B, C, B. Vamos a ver con los otros. Bueno, aquí sigue siendo 0, aquí en cambio es 1. Entonces la imagen de 0 ya sabemos que va a ser 0 y la imagen de 1, 1 menos 1 al cubo, 0. Entonces todas pasan por 0. Entonces, ¿qué me estaría diciendo? Bueno, que vamos a hacer por aquí una grafiquita. Aquí estaría 0. Vemos que por aquí está el menos 1 y por aquí está el 1. ¿Sí? Entonces, ¿pasa por abajo o por arriba? Bueno, podremos ver, ¿no? A ver, entonces me dice que su derivada igual a 0. Entonces, por hasta ahora sabemos que pasan por aquí y pasa por acá, pero no sabemos si pasa por arriba o pasa por abajo. Podríamos poner un punto intermedio, por ejemplo, un medio, ¿no? Y es un medio, evaluarlo. Y decir, ok, un medio menos un medio al cubo, eso sería un medio menos un octavo, ¿sí? Un medio menos un octavo, sabemos que eso sería 0,5 menos 1,125, entonces va a quedar positivo. Así que por aquí va por arriba y para abajo. Y por acá entonces lógicamente irá por abajo, ¿no? Lo probamos con menos un medio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo más curvo. Ya. Menos un medio, aquí me va a quedar menos un octavo al cubo, menos un medio al cubo es menos un octavo, y con este menos hace más. Entonces me queda menos un medio más un octavo negativo abajo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como ya sabemos que sus imágenes son iguales, como aquí me lo menciona, ¿sí? Entonces ya sabemos que vamos a encontrar aquí un mínimo y acá un máximo, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos?
derivando igualando a 0, ¿no? Entonces tenemos la función en x sub 0, la derivada de x, 1. Bueno, derivando igualando a 0. Entonces, la derivada de x, 1. Menos, la derivada de x al cubo sería 3x sub 0 al cuadrado, igual a 0. Entonces, si pasa al otro lado, esto sería 3x sub 0 al cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Esto pasa al otro lado positivo. Pasa el 3 a dividir. Si le saco raíz, el x sub 0 sería, irracionalizando, sería más menos la raíz de 3 entre 3. Entonces ya sabemos que aquí va a ser menos raíz de 3 entre 3. Aquí sería la raíz de 3 entre 3. Ahora, ¿pertenece un punto intermedio entre A y B? Yo diría que sí, ¿no? Porque la raíz de 3, eso es 1.73, y si lo dividimos para 3, entonces va a dar menor a 1, ¿no? Y va a estar en este intermedio. Pero bueno, ya que estamos practicando y tenemos calculadora en la mano, entonces vamos a probar. Miren, da 0.5773, entonces pertenece. ¿Se dan cuenta? En ambos. En ambos pertenece, entonces aquí sería mínimo, acá sería máximo. ¿Sí? Esto sí, eso sí les recomiendo que se aprendan de memoria, la raíz de 2, la raíz de 3 y hasta la raíz de 5. Si quieren, la raíz de 7. Yo en su momento hasta la raíz de 5 me aprendí. La raíz de 5, ahorita no me acuerdo, es 2.2360. 2.24 con todo. Raíz de 2, 1.41, raíz de 3, 1.73, raíz de 5, 2.24 si lo redondean. Muy bien, ¿alguna duda? Vamos con Cochí y nos faltaría L'Hopital. Y terminamos. Ok. Entonces acá ya no es simplemente una función, sino es f y g, decimos. Ya son dos funciones. F y g. Entonces sean f y g funciones continuas en AB. Cuenta, lo mismo, ¿no? Y diferenciables o derivables en AB. ¿Sí? Entonces existe al menos un número en x sub 0 que pertenece a B. Esta no es la condición. Sean f y g funciones continuas en AB y diferenciables en AB, entonces existe al menos un número x sub 0 que pertenece a dicho intervalo, tal que la derivada de f de x, en x sub 0, entre el g de x sub 0, tiene que ser igual a f igual de b menos f de a entre g de b menos g de a. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo? Bueno, que las derivadas de f y g en el mismo punto x sub 0, ¿se dan cuenta? En el mismo punto x sub 0, esta división va a ser igual a la división de las imágenes de sus respectivas funciones. ¿Sí? Simplemente eso es lo que le está diciendo el teorema de Cauchy. Ahora, lógicamente aquí hay algunas restricciones que no sé si lo pueden ver ahí. ¿Cuál cree que serían las restricciones en esa de ahí? Pues ya la han de saber. ¿Una idea? Que el denominador sea distinto de cero. Muy bien. Eso sería acá y acá.
¿Cómo haría para que esto sea distinto de 0? No puede ser 0. Si yo digo que eso tiene que ser distinto de 0, entonces G de B menos G de A tiene que ser distinto de 0. Entonces G de B tiene que ser distinto de G de A. ¿Sí? Es decir, que al evaluar las funciones no me puede dar lo mismo. Si aquí me da 3 y acá me da 3, entonces es 0, pues ya no puedo resolver el ejercicio. Simplemente se pondría que ya no se puede aplicar el teorema de Cauchy, puesto que las imágenes de la función divisora es da 0, ¿no? Asimismo, si encuentran el x sub 0, ¿no? Y al evaluarlo una vez ya en la derivada, ven que aquí, no sé, me da 0, entonces ya tampoco lo puedo aplicar. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos como ejercicio las siguientes funciones. Para f de x tenemos x cuadrado menos 2x más 3 y x al cubo para g de x, ¿no? X al cubo menos 7x cuadrado más 20x menos 5. X cuadrado menos 2x más 3. X al cubo menos 7x cuadrado más 20x menos 5. Ok. Y nos dicen que evaluemos en el punto 1,4. ¿Sí? 1,4. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero tendríamos que evaluar en ambos, ¿verdad? Para encontrar las imágenes de 1 y 4 en ambas funciones. Es decir, a ver, sería f de 1, f de 4, g de 1 y g de 4, ¿verdad? F de 1 sería 1 menos 2 y más 3. Eso sería 1, ¿verdad? 1 menos 2, menos 1. Y 3, perdón, 2, ¿no? A ver. 1 al cuadrado es 1. 1 menos 2 sería menos 1. Y menos 1 sería 2. 2. ¿Sí? Ok. Vamos entonces con el 4. Sería 4 al cuadrado, sería 16. 16 menos 2 por 4, eso sería 8. Entonces me va a quedar 8 positivo y 3 sería 11, ¿no? 11. Para G, sería, a ver, 1 menos 7, eso sería menos 6. Menos 6 y menos 5, eso sería menos 11. Y 20, eso sería 9. ¿Sí? Si me equivoco, me corrigen nomás. Vamos con el 4. Sería 4 al cubo, eso sería 64. Menos 7 por 4 al cuadrado, que sería 16. Entonces sería 7 por 16, sería 7 por 10, 70. Y 7 por 6, 42. Entonces sería 112. Más 20 por 4 sería 80. Y menos 5. Entonces aquí me va a quedar 20, 32. Me va a quedar, si de estos dos me va a quedar 32, ¿verdad? Negativo. De aquí me queda 20 y 12, me queda 32, y 64. Con 64 me quedaría 32 positivo. Y si le quito 5 me quedaría 27, ¿no? Quito 2, me queda 30, le quito 3, 27. 27. ¿Sí? Cada uno tiene sus técnicas en las matemáticas. Ok, entonces ya tenemos las imágenes. Ahora sí nos quedaría... Pueden probar en calculadores. Si tienen su calculadora a la mano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora lo que nos quedaría sería la derivada, ¿verdad? La derivada. Entonces, ¿dónde está? Acá está. F' de x va a ser 2x menos 2. 0, entonces hace menos 2, 2x. Y g de x, su derivada va a ser 3x cuadrado
menos 14x. 2 por 7, 14. X más 20. Muy bien, ya tenemos todo. Entonces, simplemente tenemos que aplicar lo que nos dice el teorema de Cauchy. ¿Ok? Entonces me dice f'. Y recuerden que estamos buscando ese x sub 0, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reemplazarlo. X sub 0 menos 2. Acá va a ser 3x sub 0 al cuadrado menos 14x sub 0 más 20. Y eso tiene que ser igual a las imágenes, ¿no? F de B menos F de A. F de B menos F de A. 11 menos 2, eso es 9. 11 menos 2, eso es 9. Y acá sería 27 menos 9, eso sería 18. Entonces ya vemos que esto se cumple, ¿no? Que las imágenes sean distintas. Por otro lado, 9 entre 18, eso es un medio. ¿Sí? Y por lo tanto, esto puede pasar a multiplicar acá y el 2 también, ¿verdad? Entonces me va a quedar 4 x sub 0 menos 4 va a ser igual a 3x sub 0 al cuadrado menos 14x sub 0 más 20. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que podemos hacer es pasar todo al otro lado, ¿no? O esto hacia allá, ¿no? Y igualarlo a 0. Entonces, 3x sub 0 al cuadrado menos 14x sub 0 más 20 pasa al otro lado menos 4x sub 0 más 4 igual a 0. Menos, más. Listo, entonces me va a quedar 3x cuadrado menos 18x sub 0, con ¿no? 14 y 4 menos 18x sub 0 y más 24 igual a 0. ¿Sí? Ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, en este caso, si veo sencillo, es una multiplicación de 3, entonces puedo dividir a toda la ecuación entre 3, ¿verdad? Me va a quedar x sub 0 al cuadrado menos, si divido 18 para 3 sería 6x sub 0 y 24 para 3 sería 8. 3 por 3, 24. Igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, x sub 0, x sub 0, ¿verdad? Pueden dejar simplemente x, si les estorba el x sub 0, pueden dejar x, no pasa nada. Voy a hacer menos, menos con más, eso es menos, ¿verdad? Menos primero, menos con más, menos. Dos números que multiplicados me den 8 y que restados me den 6, entonces sería 4 y 2, ¿verdad? Menos 4 por menos 2, 8. Se restan menos 6. Entonces x sub 0 tiene que ser igual a 4 o x sub 0 tiene que ser igual a 2. Muy bien, ahora chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Ambos funcionan o no? La votación, digan, me dicen solo funciona uno, me ponen uno. Si solo funciona dos, me ponen los dos. Como respuesta, ¿no? Yo no digo cuál, simplemente si vale uno, si vale dos. Entonces ponen uno o dos. Ahí en el chat. Pueden enviar en privado, ¿ah? Sin ideas, nada. Recuerden, ¿qué dice acá? Que x sub 0 pertenece al intervalo AB excluido, ¿verdad? No cerrado, excluido. ¿Cuál es el intervalo AB? Decíamos que era 1,4. Y si me dice que es el abierto 1,4, yo no puedo incluir el 4. ¿Sí? Entonces, el 2. Entonces, pilas ahí. Es el 2.
Pero muy bien por la respuesta por acá. El 2. Y lo último que nos faltaría evaluar, ¿qué sería? Que lógicamente en la derivada sea distinto de 0 ese 2, ¿verdad? La derivada era, ya la borré, pero bueno, vamos a derivar otra vez. Es 3x al cuadrado menos 14x, 3x al cuadrado menos 14x más 20. Ahora, si yo lo evalúo en 2, eso va a ser distinto de 0, se nota. Eso no va a ser 0, porque miren, ¿ves? 3 por 2 al cuadrado, que sería 4, sería 12, menos 28, más 20. ¿Sí? Entonces sería aquí, me va a quedar menos 8 y me va a quedar 4, ¿no? Y eso es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, ahí diría, se puede aplicar el teorema de Cauchy y la solución sería que x es igual a 2. Nada más. Muy bien, ahora sí, vamos con L'Hopital. La ventaja del teorema de L'Hopital, y aquí volvemos otra vez a límites, es que nos permite resolver esos límites indeterminados de 0 entre 0, infinito entre infinito, de manera sencilla, ¿sí? Porque ya no vamos a tener que estar aplicando los límites notables o estar buscando una forma para resolver el límite, ¿sí? Saben que esto se llama circunflex. Circunflex. Y antes en francés sí se decía la S, pero la S se la eliminó y se puso esta tilde circunflex. Bueno, entonces el teorema de L'Hopital. Esto sirve para resolver los límites que tienen problemas de 0 entre 0 o infinito entre infinito. ¿Y qué es lo único que vamos a hacer? Es que cuando tengamos este tipo de indeterminación, y si no lo tenemos, tenemos que hallar una forma de encontrar ese tipo de indeterminación para poder aplicar el teorema de L'Hopital. ¿Y qué es el teorema de L'Hopital? No es nada más que derivar por separado el numerador y el denominador, ¿sí? No es que van a hacer la derivada de la división, no, sino derivan por separado tanto el numerador como el denominador, como que si fueran funciones distintas. No como que si fuera la derivada de una división, sino como si fueran funciones distintas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer uno sencillo. Digamos el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x. Entonces, si nosotros evaluamos, decíamos, esto era 0 entre 0. Y por límites notables ya sabemos que esto es 1, ¿verdad? Bueno, sabemos que evaluando de la inclinación 0 entre 0, seno es 0, 0. Y x en 0, 0. Entonces, cuando pasa esto es cuando yo puedo aplicar L'Hopital. Y lo escribo, no digo L'Hopital. Para darle a entender al profesor que he aplicado el teorema de L'Hopital. Entonces digo, ok, el límite cuando x tiende a 0 y derivo por separado. Deriva del seno, coseno de x, ¿verdad? Deriva de x, 1. El coseno evaluado en 0, coseno en 0, 1. ¿Sí? Otro, que es notable también. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más x a la 1 entre x. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 entre x. Entonces, al primer vistazo, ya sabemos que eso es 1 a la infinito, ¿verdad? Porque si se hace 0, me queda 1. Y 1 entre un número que tiende a 0, eso es infinito, ¿verdad? 1 entre un número que tiende a 0 se vuelve infinito. Entonces ahí no podemos aplicar L'Hopital. ¿Sí? Ahí no podemos, porque dice que simplemente cuando es 0 entre 0, infinito entre infinito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno,
decimos que el límite cuando x tiende a 0 y aplicamos Euler, logaritmo natural. Si yo aplico Euler, logaritmo natural, ese es logaritmo en la misma base y esto se vuelve 1, ¿verdad? Entonces como que si no hubiera hecho nada. Porque 1 más x, bajo la 1 entre x. Y como es logaritmo natural, puedo bajarlo, ¿verdad? Y digo que el límite, cuando x tiende a 0, de Euler de 1 entre x por el logaritmo natural de 1 más x, ¿sí? ¿Qué sabíamos nosotros límites? Que podemos pasarlo, este límite al exponente, ¿verdad? Entonces me va a quedar Euler del límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de 1 más x entre x, ¿verdad? Si yo evalúo esto en 0, esto me da 0, logaritmo de 1, eso es 0, y aquí entre x que es 0, me va a quedar 0 entre 0, ¿verdad? ¿Bien? Ok, entonces ahí ya puedo aplicar el teorema de L'Hopital, porque tengo 0 entre 0. Si tuviera infinito entre infinito, también, ¿no? Pero aquí en este caso tengo 0 entre 0. Entonces, si aplico L'Hopital, ya saben, derivan el numerador y el denominador por separado, no la derivada de una división. Entonces, vamos a poner por acá. Digo L'Hopital. Y ojo, pueden aplicar tantas veces L'Hopital mientras se mantenga la indeterminación. Si ustedes se evalúan en L'Hopital y ya ven que no les da una indeterminación, esa es la respuesta. Lógicamente, viendo que hayan derivado bien, ¿no? Ok, entonces, Euler derivando al límite cuando x tiende a 0. Deriva de un logaritmo, sabemos que eso es 1 entre el argumento, 1 más x. Deriva interna, 1, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Y en el denominador, entre 1, entonces queda ahí. Si evalúo en 0, esto simplemente es 1. Entonces me queda Euler a la 1, Euler. ¿Sí? Y era el límite notable que nosotros conocíamos como Euler así mismo. Ahora, lógicamente, estos son algunos límites notables, ¿no? Pero ahí también les ponen ejercicios, ya que van a derivar, les ponen un poco más complejos los límites, ¿no? Siempre buscando que les quede la forma 0 entre 0 e infinito entre infinito. ¿Sí? Entonces vamos con otro. Vamos con un tercero y de ahí ya comienzan a practicar ustedes. Ok, entonces dice límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos x entre x al cubo. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 0, perdón, del seno de x menos x entre x al cubo. Si yo evalúo seno en 0, eso es 0, menos 0, 0. Entre 0, 0. Entonces ya tengo directamente la indeterminación y puedo aplicar el L'Hopital, ¿verdad? Entonces yo tengo que aplicarlo y escribirlo para dar a entender que lo he usado. Límite cuando x tiende a 0, el seno de x, el coseno de x. Derivada de x, 1. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Si yo evalúo esto, podríamos ver que sería como un límite notable, ¿verdad? Si yo saco factor común menos 1, 1 menos el coseno de x, puedo sacar el 3, ya sé que eso es el 1 medio, ¿verdad? Y con eso sería 9 medios, qué sé yo, ¿sí? Pero bueno, recuerden que aquí estamos aplicando el teorema de L'Hopital. Entonces, simplemente hacemos directamente eso, ¿ok?
Muy bien, entonces, si yo evalúo el coseno en cero, eso es cero, menos uno, perdón, coseno en cero, eso es uno, menos uno, eso sí es cero. Y acá, ya sabemos que esto es cero, ¿no? Entonces, déjame ver eso. Entonces aplicamos L'Hopital otra vez, ¿verdad? Ya queda cero entre cero, entonces, bueno, aplicamos L'Hopital de nuevo. ¿Sí? Entonces, límite cuando x tiende a cero, deriva del coseno menos el seno de x entre aquí sería 6x, ¿no? 3 por 2, 6x. Y si yo evalúo esto, ya sabemos que 0, 0. Entonces, finalmente tenemos que aplicar un L'Hopital más y ya acabamos. ¿Por qué digo un L'Hopital más? Porque, bueno, ya con este x ya se va a ir la indeterminación. ¿Sí? Entonces ahí ven, sí. Aplicamos L'Hopital indiferentemente hasta que lleguemos a alguna respuesta. Lógicamente, si en camino podemos simplificar algo, lo hacemos. Entonces, bueno, el límite cuando x tiende a 0. La derivada del seno, eso sería el coseno, ¿no? Entonces me va a quedar menos el coseno de x entre la derivada de 6, x sería 6. Entonces ahí ya no hay más que simplemente evaluar, ¿no? Coseno de 0, eso es 1, entonces me queda finalmente menos un sexto. ¿Sí? Este fue de un examen. Y aunque pareciera fácil, también mucha gente murió ahí. Ok, entonces, en el cuarto en adelante vamos practicando. Entonces el límite cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1, de 2 menos x, límite cuando x tiende a 1 de 2 menos x elevado a la tangente de pi medios x. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 1 de 2 menos x elevado a la tangente de pi medios x. ¿Sí? Entonces, 5 minutos. Es este de aquí. Ahí volvemos y lo resolvemos. Ok.
Bien, chicos, ¿lo pudieron resolver? Si es así, ¿cuál es la respuesta? Lo pueden escribir en texto, no es necesario que lo pongan así en términos matemáticos. Se vienen las navidades. Ok, entonces vamos a realizar ese ejercicio de ahí. Y si lo resolvieron, bueno, ahí corroboran su respuesta. Entonces, si yo evalúo ese límite, me va a quedar 2 menos 1, eso sería 1, ¿verdad? Y tangente de pi medios por 1 sería tangente en pi medios. Ahora, si ustedes recuerdan, la tangente tiene como asíntotas pi medios, ¿sí? Y la gráfica es así. Y algo así, ¿verdad? O sea, así. Entonces, si es tangente que tiende a pi medios, sería elevado a la infinito, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que llegar a una indeterminación que quede 0 entre 0 o infinito entre infinito, ¿verdad? Muy bien, entonces ya sabemos el truquito que tenemos que hacer. Simplemente decimos, ok, entonces el límite cuando x tiende a 1 de Euler a la logaritmo natural, ¿verdad? De 2 menos x elevado a la tangente de pi medios x. Así, esto pasa a multiplicar y el límite pasa al exponente. Entonces esto es Euler del límite cuando x tiende a 1 de la tangente de pi medios x que va a multiplicar al logaritmo de 2 menos x. ¿Sí? Simplemente pasa a multiplicar. Ahora, por otro lado, esto ya sabemos que da 1 y este sabemos que da infinito, entonces va a quedar 1 por infinito y eso es infinito, pero no llego a la indeterminación que deseo. Entonces lo que puedo hacer es una forma de llevar esto al denominador, ¿cómo sería? Bueno, sería como, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, 3 por 2. Eso es lo mismo que ustedes tengan 2 entre un tercio, ¿verdad? Porque hacemos extremos con extremos y medios con medios. Sabemos que el divisor de 2 es 1, entonces 1 queda abajo y el 3 pasa al numerador. ¿Sí o no? Entonces, bueno, es lo mismo que vamos a aplicar acá. ¿Sí? Euler del límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de 2 menos x entre, puedo dejarlo como 1 entre la tangente, ¿sí? O directamente puedo dejarlo como cotangente, ¿verdad? Porque 1 entre la tangente, ¿qué es? Cotangente. Tangente de pi medios x, ¿sí? Y ahí sí me va a dar me va a dar lo que busco, a ver. Porque sería logaritmo, bueno, perdón, aquí era 0, ¿ah? Logaritmo natural de 2 menos 1, que eso es 1, logaritmo de 1, eso es 0. Entonces aquí me tiene que dar 0, ¿verdad? Ahora, si ustedes grafican la cotangente voy a poner en GeoGebra, ¿verdad? Para ver cómo es la cotangente. ¿Sí? La cotangente, en cambio, tiene como asíntota el 0 y el 0 y el pi, en cambio. Lo podríamos, para no estar borrando todo, cuando está borrando todo, podríamos poner pi. Y acá era menos pi medio en su momento, ahorita es pi. Aquí estaría el 0, ¿no? Y me parece que pasa por pi medios, efectivamente, pasa por pi medios.
pi medios, entonces aquí sería menos pi medios. Y si la tangente era así, ¿verdad? Entonces aquí va a ser así. Algo así, ¿no? Ya saben que es más curviado, pero es así. Muy bien, entonces si tiende a 1, en el numerador va a ser 0, ¿no? 2 menos 1, eso es 1, logaritmo de 1, 0. Por lo tanto, en el denominador cotangente de pi medios, en pi medios, ¿cuánto es la cotangente? 0. ¿Sí? Entonces ahí sí ya podemos hacer, hacer la gráfica, ¿no? Otra forma de ver esto, bueno, podríamos decir la cotangente que es el coseno sobre el seno, ¿verdad? Porque la tangente es seno sobre coseno, entonces aquí es el coseno sobre el seno. El coseno en pi medios, ¿cuánto es? El coseno en pi medios es 0. Y entre el seno de pi medios, que es 1, entonces 0 entre 1, 0. ¿Sí? Creo que es más fácil eso que sabernos esa función, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pero ahí tienen las formas de cómo saber que esto es 0. Una vez que ya sabemos que esto es 0, ya podemos aplicar el teorema de L'Hopital, ¿verdad? Entonces lo escribimos. Ya saben que deben derivar el numerador y el denominador de manera independiente. No es la derivada de una división, sino de manera independiente. Entonces Euler del límite cuando x tiende a 1, derivada del logaritmo natural, eso sabemos que es 1 entre 2 menos x por la derivada interna, que es menos 1. ¿Sí? La derivada de la cotangente es la menos cosecante al cuadrado de pi medios x. ¿Sí? Así como la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, la derivada de la cotangente es la menos cosecante al cuadrado. De la derivada interna, x1 me queda pi medios. Pi medios. Si yo evalúo esto, ese menos con ese menos se va, ¿verdad? Me va a quedar Euler. Este menos con ese menos se va, me va a quedar Euler 1 menos 2 menos 1, eso es 1, entre 1, 1. 1 entre 1, ¿verdad? Entonces 1. Acá me va a quedar la cosecante, digamos que muy complejo, digamos la cosecante. Entonces 1 entre el seno. Seno en pi medios, eso es 1, ¿verdad? Entonces 1 entre 1, 1. Al cuadrado sigue siendo 1, ¿no? Porque sería 1 entre el seno al cuadrado. Seno en pi medio sabemos que es 1. Entonces todo esto aquí vale 1. Va a quedar pi medios. ¿Sí? Entonces finalmente esto es Euler a la 2 entre pi. ¿Sí? Euler a la 2 entre pi. Y esta es nuestra respuesta. No sé si se acuerdan, pero me parece que este ejercicio lo resolvimos casi al inicio del semestre y obviamente con límites notables, ¿no? Aquí estamos resolviendo con L'Hopital. ¿Sí? También nos dio Euler a la 2pi. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Le salió lo mismo? ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente. Con el quinto. Entonces, así mismo vamos practicando. El límite cuando x tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0 de la cotangente límite cuando x tiende a 0 de la cotangente de x elevado al seno de x. ¿Sí? Entonces ahí tienen 5 minutos más. Límite cuando x tiende a 0 de la cotangente de x elevado al seno de x. Ya saben lo que tienen que aplicar. ¿Ok?
Si encuentran la respuesta, me lo avisan, si no, al final ya comparan sus respuestas con las que encontremos acá. Ok, la respuesta de este es cortita. ¿Se les dio? Ok, entonces tenemos la cotangente, ¿no? La cotangente en seno. La cotangente sabemos que es coseno entre el seno, ¿no?
¿Sí? Muy bien. Entonces diríamos, ok, la cotangente en 0, sabemos que es coseno entre seno, coseno en 0 es 1 y seno en 0 es 0. Entonces sería 1 en un número que tiende a 0 sería infinito, ¿no? Aquí sería infinito. Y seno en 0 sería 0 y por lo tanto sería infinito elevado a la 0, ¿no? Por lo tanto no podemos, eso es indeterminación, porque infinito elevado a cualquier cosa es infinito y cualquier cosa elevada a 0 es 1, ¿no? Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? El truquito, ¿no? Como se está una función elevada a otra, decimos que el límite cuando x tiende a 0 de Euler al logaritmo natural de la cotangente de x seno de x, ¿verdad? Entonces sabemos que eso es 1 y queda lo mismo, ¿no? Entonces el seno pasa a multiplicar y el límite pasa al exponente, ¿no? Euler límite cuando x tiende a 0 del seno de x por el logaritmo natural de la cotangente de x. ¿Sí? Muy bien. Y de ahí lo único que toca hacer, porque sabemos que aquí seno en 0 eso es 0 y acá logaritmo natural de infinito sigue siendo infinito, entonces me va a quedar 0 entre infinito, indeterminado, ¿no? Pero multiplicación y debe quedar de esta forma. Entonces lo mismo, ¿no? Este seno lo puedo pasar al divisor. Si lo paso al divisor, debería ser 1 entre seno, para que así pueda pasar al numerador. ¿Y 1 entre seno qué es? La cosecante, ¿no? Euler del límite cuando x tiende a 0, logaritmo natural de la cotangente de x entre la cosecante de x. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí vamos a evaluar. Acá ya sabemos que me da infinito, infinito. La cosecante es 1 entre el seno. Si tiende a 0, recuerden que el seno tenderá a 0, entonces 1 entre un número que tiende a 0 también se vuelve muy grande y esto va a ser infinito. Entonces ahora sí yo puedo aplicar el teorema de L'Hopital. ¿Sí? Entonces, L'Hopital. Muy bien, entonces esto va a ser Euler del límite cuando x tiende a 0. ¿Sí? Deriva el logaritmo de la cotangente. 1 entre la cotangente, ¿verdad? Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Es la menos cosecante al cuadrado de x. Entre derivada de la cosecante, la menos cosecante de x por la cotangente. Entonces aquí yo puedo hacer extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Entonces, esto sería entre 1 y aquí esto sería acá. Entonces, Euler del límite cuando x tiende a 0. El numerador solo queda la menos cosecante al cuadrado de x. Y en el denominador, menos cosecante de x por cotangente y cotangente sería cotangente al cuadrado de x. Menos con menos se va. Este cosecante con el cosecante se va. Entonces me va a quedar la cosecante de x entre la cotangente al cuadrado de x. Si yo evalúo eso, sería en el numerador la cosecante. 1 entre el seno que tiende a 0, eso es 0, y 1 entre un número que tiende a 0, eso es infinito. Acá la cotangente sabemos que es coseno sobre el seno, entonces es la misma historia. 1 entre algo que tiene infinito, infinito. Sigue siendo indeterminado, por lo tanto debo seguir aplicando L'Hopital, ¿verdad? Entonces Euler del límite cuando x tiende al infinito, le va a la cosecante.
a menos cosecante de x por la cotangente de x. Llevar la cotangente al cuadrado. Regla de la cadena. 2 cotangente de x por la derivada interna de la cotangente. Llevar la cotangente sería la menos cosecante al cuadrado de x. Tangente con cotangente se va. Menos con menos se va. Y este cuadrado con este cosecante se va. Euler del límite cuando x tiende a 0. El numerador no queda nada más que 1. Se queda medio por 1 entre esta cosecante, ¿no? ¿Sí? Ese cosecante puede pasar al numerador como seno, ¿verdad? Porque esto es 1 entre seno. Entonces, extremo con extremo y medio con medio es seno. Seno de x medios. Seno en 0, eso es 0. 0 entre 2 sigue siendo 0. Entonces, Euler a la 0, eso es 1. Por eso le dije que esta sí la pueden escribir. ¿Ok? Como siempre por ahí, tanta maravilla para que vea uno. Muy bien. Vamos con otro. Este es sencillo, así que este lo vamos a hacer directo. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x de 1 menos el coseno de x por la cotangente de x. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x por la cotangente de x. Si yo evalúo esto, ¿qué voy a obtener? Bueno, 1 menos el coseno en 0, coseno en 0 es 1, entonces sería 1 menos 1, eso sería 0. Y la cotangente, eso sabemos que es coseno entre seno, y ya sabemos que eso tendría a infinito, ¿verdad? Porque coseno en 0 es 1, y seno en 0 tiende a 0, entonces 1 entre algo que tiende a 0, infinito. Entonces, como no es una función elevada a otra función, aquí no podemos aplicar el Euler logaritmo natural, sino lo que conviene es simplemente pasarlo al denominador. ¿Qué es más fácil pasar al denominador? ¿Esto aquí o esto acá? La cotangente, ¿verdad? Porque la cotangente es lo mismo que 1 entre la cotangente y 1 entre la cotangente es la tangente. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x entre la tangente de x. ¿Sí? A ver. Porque pasa como 1 sobre la cotangente, entonces 1 sobre la cotangente es la tangente. Ok. Ahora, si yo evalúo esto, 1 menos coseno sigue siendo 0, ¿verdad? Y la tangente en 0, esa sí vale 0. ¿Sí? Entonces, ya viendo esto, yo puedo aplicar el L'Hopital directamente. Y digo que el límite cuando x tiende a 0. De la derivada de 1 a 0. La derivada de coseno sería menos el seno. Y con este menos, más. Entonces, seno de x. Derivada de la tangente, sabemos que es la secante al cuadrado de x. Ahora sí, evaluar. En seno, eso es 0. Y en coseno sería 1, perdón, y en secante sería 1 entre el coseno. El coseno en 0 vale 1, entonces sería 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería 1 entre 1 al cuadrado, o sea, todo sería 1.
Y por lo tanto, 0 entre 1, 0. ¿Sí? Como ya no hay indeterminación, si me hubiera otro 0, ahí aplicaba el L'Hopital. Pero como me dio un número distinto de 0, la respuesta simplemente es 0. ¿Sí? Muy bien. Porque continúen practicando el ejercicio 7. Entonces, me dice que es límite cuando x tiende a 0 de Euler a la x menos Euler a la menos x menos 2x entre x menos el seno de x. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 0 de Euler a la x menos Euler a la menos x menos 2x entre x menos seno de x. ¿Ok? Entonces volvemos en 5 minutos y lo resolvemos.
Ok. Entonces, ¿este le salió? ¿Se le salió? ¿Cuánto les dio? Bueno, primero sería ver si hay indeterminación, ¿verdad? 0 entre 0, porque 0 en 0 es 0, entonces 0. Y en el numerador, Euler a la 0 es 1, Euler al menos 0 sigue siendo 1, 1 menos 1, eso es 0, y menos 2 por 0 sigue siendo 0. Entonces, 0 entre 0, la indeterminación, y por ende se puede evaluar L'Hopital directamente, ¿no? Muy bien, entonces límite cuando x tiende a 0, derivada de Euler a la x, Euler a la x, menos la derivada de Euler a la menos x es Euler a la menos x por la derivada interna que es menos 1, con este menos, más, menos 2. Entre derivada de x, eso es 1, derivada de seno sería menos el coseno de x, ¿sí? Si yo evalúo, esto se hace 0, perdón, esto se hace 1, esto se hace 1, 2 menos 2, eso es 0. Entonces hace 1 y 1, 0. Entonces debo otra vez aplicar L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0. Entonces hace 0. Entonces Euler a la x y menos Euler a la menos x, ¿verdad? Porque sería más Euler a la menos x por la derivada interna menos 1, entonces menos. Entonces hizo 0. Derivada del denominador, esta se hace 0, me queda la derivada del coseno es menos el seno y con este menos se hace más seno de x. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí me va a dar 0 y 0 otra vez, ¿no? Porque le iba el límite en 0, entonces 0. 1 menos 1, 0. ¿Por qué digo que aquí da 1? Porque ya sabemos que ese Euler a la menos x es lo mismo que 1 entre Euler a la x. Euler a la 0 sería 1, 1 entre 1, 1. Entonces debo aplicar un L'Hopital más, ¿verdad? Para que este seno se convierta en coseno. Y me faltó escribir L'Hopital. ¿Sí? Muy bien. Y va de Euler a la x, Euler a la x. Aquí va a ser más Euler a la menos x, ¿verdad? Porque va a ser, me va de Euler a la x, Euler a la menos x. Por menos 1, que es la derivada interna, pues de menos, más. Y le va del seno, es el coseno de x. Si yo evalúo, esto me va a dar 1 y 1, eso sería 2, entre 1 y por lo tanto 2. Y esa era la respuesta. ¿Sí? Muy bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar. Ya el día viernes entramos a ver lo que serían las integrales. ¿Sí? El día viernes ya entramos a ver las integrales. ¿Ok? Muy bien. Pasen bien, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. De nada, hasta luego.